Los héroes de este mundo son conocidos como Riders. Son individuos que cazan criaturas de las sombras y también saquean tesoros valiosos, además de proteger a las personas. Es un trabajo peligroso, pero son inmortalizados como héroes y son objeto de envidia. Este es un trabajo que inspira a la gente. Eso es lo que significa ser un Rider. El corazón de un Rider late con más fuerza cuando está a punto de morir. Nuestra historia comienza con algunas personas transitando tranquilamente por un espacio público, hasta que de repente escuchan una discusión. Un chico está discutiendo con un hombre porque siente que lo están usando como escudo de carne. Su nombre es John, y el blanco de su ira dice que él lo entendió mal. Además, afirma que John dijo que necesitaba dinero urgentemente. A John le parece extraño que lo lleven a una incursión en una mazmorra. El nombre del hombre es Hin Min. Él trabaja en la agencia de Riders y actúa como intermediario para Riders que no forman parte de un gremio, como John. Así que John fue contactado por él. Sabía que sería su primer trabajo en un tiempo, pero al escuchar la propuesta, John nota que Hin quiere que se quede en la primera línea como escudo en una mazmorra llena de no muertos. Eso es básicamente pedirle que sea un escudo humano en caso de peligro. Él pregunta si ese es el único trabajo disponible, ya que incluso chicos con un rango menor que el suyo no tienen problemas para encontrar trabajo. Hin responde que sabe cómo es, que incluso si tienes un buen rango, hay pocos lugares que solicitan Riders de clase guerrera. John pregunta si está siendo despreciado por ser un guerrero. Hin Min se disculpa por su grave falta, pero en verdad, John piensa que él tiene razón. Hoy en día, los magos están dominando la escena. Los guerreros hacen las cosas relativamente más despacio y son heridos más seguido, así que no son la primera opción para los clientes. Esa es una amarga verdad. En comparación con los magos que cazan monstruos desde la retaguardia con seguridad, los guerreros en la vanguardia reciben más daño. Y sin mencionar que en batallas a gran escala, ellos tienen una desventaja clara. John lo sabe. Las cosas eran diferentes hace 10 años. Ya no hay lugar para un Rider de clase guerrera. Entonces concluyó que debió haber elegido ser mago. Hace 11 años, en la escuela primaria, obtuvo una buena puntuación en el test de aptitud para ser admitido en una academia especializada en entrenar Riders. Su aptitud mágica en esa época era del 97%. Siina, la mejor maga actualmente, solo tuvo una de 92%. En ese momento, se podía decir que su talento no era de este mundo. Por otro lado, John solo tenía un 34% de aptitud para el combate. Pero al final, eligió el combate. John no tenía una gran razón ni nada por el estilo. Es solo que en esa época, los usuarios de magia tenían la peor reputación. Eran vistos como máquinas humanas de apoyo, ya que ni siquiera podían derrotar a un monstruo de rango bajo sin un combatiente. Pero ahora, los combatientes están en declive, mientras que los magos son idolatrados. Y si él hubiera elegido ser mago, su vida podría haber sido distinta. Normalmente, el crecimiento de un Rider ocurre a los 20 años. No hay por qué arrepentirse ahora. Hin Min le dice a John que esas oportunidades no aparecen con frecuencia. Iba a darle esa oportunidad a otro, pero fue con el primero. John sabe que tenía talento, que era envidiado por aquellos que tuvieron que elegir la magia. Pero ahora no es más que un guerrero de rango de su vida ha ido de mal en peor. Entonces John acepta la propuesta. Sabía desde el inicio que no tenía opción. Para sobrevivir, no se puede ser exigente con los trabajos que tomas. Hin se sorprende por eso y dice que tomó la decisión correcta. También dice que le enviará la ubicación por mensaje y que lo verá allí a las 8. John pregunta por qué él mismo no irá, y Hin responde que está ocupado con otro trabajo. Le dice a John que no se preocupe por eso y solo se concentre en su misión. Pero Hin dice que tiene algo que hacer en el lugar por la mañana, así que lo verá allí al día siguiente. Ya dentro del sitio de la misión, el protagonista ya está preparado. Mira su celular y dice que Hin debía encontrarlo allí, pero no lo ve por ningún lado. Piensa que debería haber avisado si no iba a ir. Pero luego reflexiona que, siendo sinceros, Hin estaría mejor trabajando con un Rider más fuerte. John sabe que él es un guerrero de rango D, mientras que Hin es un mago de alto nivel. No entiende por qué alguien así trabaja para la agencia de Riders, ya que podría unirse a cualquier gremio. Pero está perdiendo su tiempo. John piensa que en el lugar de Hin estaría mucho mejor. Pero en sus pensamientos, su inconsciente lo llama inútil, y eso lo desanima un poco. Sin embargo, de inmediato lo llaman. Un chico llamado Muno se le acerca y dice que se han vuelto a encontrar. John nota que él también ha venido. Muno dice que ha tenido mucho trabajo últimamente. Ese tipo de trabajo puede ser peligroso, pero pagan muy bien. El protagonista admite que tiene razón, y Muno dice que no hay otro lugar para Riders de clase guerrera. Los chicos de hoy ya no aman la espada. Pregunta qué tiene de genial lanzar bolas de fuego desde la retaguardia. Pero John piensa que no se trata de amor. En realidad, está casi muriéndose de hambre.
De cualquier modo, Muno dice que deben dar lo mejor otra vez y que luego irán a beber. El protagonista dice que suena bien, pero en el fondo está algo desanimado, pensando que anda corto de dinero últimamente. Sin embargo, Muno le recuerda que él pagó la última vez. John se queda un poco incómodo, y Muno lo nota. Así que le dice que puede pagar esta vez otra vez, pero será la última. El protagonista dice que se siente mal por siempre aprovecharse de sus amigos, pero en el fondo piensa que Muno es realmente un tipo ingenuo. Después de eso, un hombre aparece y dice que todos deben reunirse en la entrada de la mazmorra, y que entrarán en 30 minutos. Todos allí parecen desanimados, incluido el protagonista y su amigo. Muno dice que cree que ya es hora de prepararse. John no tiene ganas. Intenta matar el tiempo revisando su celular. Cuando los Riders entran en una dungeon, deben tener dos cosas en mente. La primera es la responsabilidad de enfrentar una posible suerte inesperada. La suerte que aparece en las dungeons puede nublar la mente de un Rider y bajar su guardia ante los peligros que la acompañan. Mientras están incapaces de pensar con lógica, la dungeon pone a prueba al Rider para ver si lo que tiene en sus manos es realmente suerte o una tragedia disfrazada. De repente, Muno interrumpe sus pensamientos y le pregunta si está viendo el celular otra vez. Le dice que siempre hace eso antes de entrar en una dungeon y pregunta qué es tan interesante. Una foto de su novia o algo así. Pero el protagonista insiste en que no es nada. Sin embargo, vuelve a mirar el dispositivo y ve una foto con su madre. Ella le decía que volviera a casa sano y salvo. Enseguida, se dirigen a la dungeon. Ya dentro, se encuentran con algunos zombies. Uno de los miembros grita que los tanques deben levantar sus escudos y mantener la línea. Insiste en la orden y dice que deben mantener su posición, aunque eso los mate. El protagonista piensa que este es un trabajo horrible. Mientras tanto, los magos hacen su trabajo conjurando sus hechizos. Las fuerzas mágicas comienzan a aparecer y los tanques mantienen su posición. Mientras ellos retienen a los monstruos, la magia de los magos los destruye. John los observa mientras mueren, pero al mirar al lado, ve a la Guilda Meteoro, una guilda de magos que fueron llamados estrellas en ascenso por un tiempo. Por un momento, se siente tranquilo al verlos allí. Piensa que, si ellos pueden hacer eso, entonces no parece que deba preocuparse por morir. Después de la batalla, su amigo ya está bebiendo y pregunta si el salón del jefe es el único lugar que falta. Dice también que envejecer no es fácil, y que si hubiera sabido cómo sería, habría jugado menos de niño y subido de nivel sin descanso. El protagonista le dice que todavía es joven y que sigue teniendo un nivel más alto que él. Aún así, Muno le pregunta si consiguió buenos drops, ya que están saliendo buenos ítems últimamente porque esta es una dungeon de rango A. John no está seguro, pero dice que lo va a verificar. Entonces lo hace y revisa el sistema. Sin embargo, algo distinto llama su atención. Ve algo que no entiende y se pregunta qué es eso. En ese momento, siente un dolor fuerte en la cabeza y se pregunta qué fue eso. Vuelve a mirar la pantalla, y el sistema muestra una alerta. Ha fallado. El protagonista lo encuentra raro, porque eso nunca había pasado antes. El sistema también alerta que no pudo reiniciarse por motivos desconocidos. Eso lo deja aún más confundido. Pero entonces, algo surge, y le dice que siga la luz. Se asusta con la voz repentina. El sistema muestra una nueva alerta. Una presencia desconocida está infiltrándose en el sistema ER. El sistema intenta ejecutar reparaciones en modo seguro, pero falla. John desconfía de esa presencia desconocida y se pregunta qué fue esa voz que escuchó. Menciona que la voz le dijo que siguiera la luz. Muno le pregunta de qué está hablando, pero el protagonista responde que no es nada, que solo creyó haber escuchado a alguien decirle que siguiera la luz. Sin embargo, cuando mira a su amigo, solo ve una luz a su alrededor. El protagonista queda aún más confundido, preguntándose qué luz es esa que debe seguir. Muno dice que John está actuando raro desde más temprano y le pregunta si está enfermo. John insiste en que está bien, pero se pregunta si solo él puede ver esa luz, concluyendo que necesita comprobar. Su amigo le pregunta a dónde va. John dice que solo será un segundo y que ya vuelve. En su mente, sigue sin entender lo que está ocurriendo. El protagonista entra más profundo en la caverna, siguiendo la misteriosa luz. Intenta acceder a la ventana de estado, pero el sistema aún está caído. John se siente realmente frustrado, pero no deja de intentar ver la información. El sistema alerta que una función está parcialmente dañada y que intentará reiniciar en modo seguro. Al leer eso, él queda aún más confundido, ya que no comprende lo que está ocurriendo. Él ha sido un despertado desde los 10 años, y en 17 años el sistema nunca falló. Nunca hubo una función dañada. La voz que escuchó le hace pensar que hay una gran posibilidad de que esté relacionada con la caída, con la invasión de esa presencia desconocida, y con el fallo del sistema. Una voz desconocida le envió un
mensaje diciéndole que siguiera la luz. El sistema ER puede estar sufriendo un cambio importante. Ese sistema ER es una referencia a los dioses de Asgard, como Thor y Odín. Se teorizó que el nombre era el último bastión de esperanza para la humanidad, después de haber sido llevada al borde de la extinción. 20 años antes de estos eventos, en lo que se conoce como el Año de la Calamidad, 2001 a 11, en medio del vasto océano Pacífico, un árbol gigante de altura incalculable creció. Surgió una mañana, de repente, y en solo 90 días alcanzó más allá del cielo. Algunas personas lo llamaron la señal de la extinción humana, otros lo llamaron el árbol de las bendiciones. El verdadero nombre de ese árbol es Yggdrasil, el árbol del mundo de la mitología nórdica. Y en el 9º día tras completarse su crecimiento, la tragedia comenzó. En todo el mundo, desastres sin precedentes estallaron. Monstruos comenzaron a aparecer, y la mitad de la humanidad murió a causa de ellos. La mitad restante pereció por hambre o enfermedades. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que alguien se alzó contra el caos. Un hombre que no se dejó abrumar desafió a esas criaturas horrendas y poderosas. Y en ese instante, una pequeña chispa de esperanza nació para la humanidad. Los monstruos intentaron acabar con él, pero el hombre permaneció firme. Era el primer despertado. Usó magia contra los monstruos. Un humano que empuñaba la autoridad de los dioses apareció. Después de eso, el número de despertados aumentó, y entre ellos estaban los cazadores de monstruos, los Riders. El sistema ER es el arma más poderosa utilizada por los héroes más fuertes de la humanidad. John piensa que si algo tan grande cambia el sistema ER, será difícil ver esto como una visión positiva. Finalmente, llega a la fuente de luz y se detiene frente a una especie de portal. No sabe bien qué es, pero John se imagina que puede ser una puerta de tesoros escondidos, y se emociona ante esa posibilidad. Las puertas de tesoros son salones secretos que aparecen muy rara vez en dungeons de alto rango. Normalmente contienen objetos especiales o ingredientes raros, y se dice que los ítems de estas puertas valen, como mínimo, miles de dólares. De inmediato, John concluye que si aparece allí algo de clase A o superior, podría abandonar su vida actual en ese mismo instante. Antes de entrar, reza a todas las divinidades deseando que adentro haya un equipo de clase A o superior. Luego de eso, cruza el portal. Allí dentro, se encuentra con un ambiente completamente distinto del que dejó atrás. El protagonista queda muy sorprendido. No imaginaba que un espacio tan enorme pudiera estar dentro de una dungeon, y concluye que lo que decían en la TV no eran leyendas urbanas. John mira hacia el centro del salón y ve un objeto. Piensa que no importa lo que sea, seguramente ese es el ítem que estaba buscando. Entonces decide inspeccionarlo más de cerca. Extiende su mano hacia el objeto, y justo cuando está a punto de tocarlo, el sistema alerta que una recuperación parcial de las funciones fue exitosa, y que un nuevo equipo fue adquirido. Luego pregunta si desea evaluar el ítem recibido. El protagonista piensa que todo está avanzando bien, y que el sistema volvió justo a tiempo. Después de eso, verifica el ítem llamado Ojo Perdido de Odín, que, al equiparse, permite el entendimiento de runas y el uso de magia para desactivar o destruir. El objeto es único en el mundo, y cuando John va a revisar su estado, siente un fuerte dolor en su ojo real. Al darse cuenta de que se trata del ítem, John revisa nuevamente el sistema, y la alerta indica que se ha activado la habilidad Derivación Universal, permitiéndole comprender una fórmula mágica y destruirla. Los efectos otorgan entendimiento total de las runas. Cualquier tipo de magia poderosa podrá ser usada sin conjuro, sin penalización alguna. John sabe que los ítems más altos que ha visto en subastas son de rango S. Cuando este ítem aparezca en alguna subasta, fácilmente superará los 10 millones de dólares, ya que los objetos especializados en magia valen lo que el vendedor quiera pedir. Y no solo eso, este objeto es de rango mítico y además es único en el mundo. Con eso, el protagonista piensa que ya no sufrirá más. No volverá a estar preso por las guildas, ni será forzado a actuar como escudo humano en las dungeons. Su vida miserable está por terminar. Antes de venderlo, decide probar el ítem al menos una vez. Piensa que probablemente nunca encuentre algo igual otra vez. Sin embargo, el sistema alerta que, una vez usado, el objeto se vincula automáticamente. Pregunta si realmente desea continuar. John se desespera y cancela la acción en el acto, pensando que casi desperdicia un ítem mítico, algo que fue tan difícil de obtener. Él no tiene motivos para equiparlo, y si lo vende en el mercado negro, valdrá cientos de millones de dólares. Aunque haya obtenido un buen ítem, no quiere seguir entrando en dungeons. Lleva 20 años haciendo eso y su nivel no puede aumentar más.
tampoco sería muy efectivo si lo usara él mismo. La caída del sistema es una complicación inesperada, y se puede decir que es una anomalía sin precedentes. Aún así, Jon ya está acostumbrado a las complicaciones de los tiempos actuales, donde las Dungeons son parte de la realidad. Situaciones repentinas entre Riders son comunes, y los eventos que ocurren pueden dividirse en dos categorías: suerte o tragedia. El protagonista entonces piensa si ya debería regresar. Muno intenta convencer al resto de que Jon volverá pronto, y que solo fue a revisar algo. Después, pide al líder del grupo que espere un poco más, ya que Jon ha regresado. Al volver, el líder informa que están por iniciar la raid. Jon se disculpa por el retraso, y el líder le dice que será difícil si sigue actuando por cuenta propia. Le advierte que no espera que eso vuelva a pasar. Jon se disculpa y promete que no se repetirá. Su amigo lo mira por un momento, notando que está algo extraño, pero intenta animarlo diciendo que no se desanime. Sin embargo, Jon sonríe y afirma que está bien. Dice que pagará por las bebidas esta noche, pues no puede seguir siendo un parásito para siempre. Entonces siguen hacia el objetivo. Su amigo queda confundido por ese cambio repentino, y se pregunta si Jon finalmente maduró a los 27 años. Por su parte, Jon piensa que ha logrado escapar, por ahora. Sabe que sigue dentro de una dungeon, y que nada de lo que ocurra ahí será revelado al mundo exterior. Se convierte, por lo tanto, en un lugar sin ley. Contar que consiguió un ítem valioso sería como pedir que lo maten. Para él, no es problema esperar al final de la raid para vender el objeto como había planeado. Lo más importante ahora es no levantar sospechas. El líder dice que, ahora que la vanguardia está reunida, quiere volver a la raid. Sin embargo, una explosión ocurre sobre ellos, asustando a todos, incluido el protagonista. Él corre para evitar ser golpeado por las piedras, preguntándose qué acaba de pasar. Está muy confundido por la explosión repentina, pero antes que nada, nota una niebla púrpura que se está esparciendo por todo el lugar. Entonces se da cuenta de que no es algo común, sino un tipo de gas venenoso que está afectando a todos. Jon sabe que, si respira mucho de eso, morirá, y concluye que necesita salir de ahí cuanto antes. Muno llama a su amigo y dice que deben salir rápido, pues esa niebla parece peligrosa. El protagonista dice que todos deben evacuar, pero, de repente, alguien es herido. Cuando decide revisar, su amigo nota que Muno ha sido alcanzado por una espada. Se asusta muchísimo, pues fue tomado completamente por sorpresa. Enseguida, Muno cae al suelo, y el protagonista queda en shock al ver la escena. Pero piensa que él podría ser el siguiente, así que comienza a correr, huyendo tan rápido como puede sin siquiera mirar atrás. El ruido repentino de la explosión le genera pensamientos confusos mientras corre por su vida. También piensa en la niebla venenosa que se ha esparcido por la dungeon. Jon aparentemente encuentra la puerta de salida, pero recuerda a su amigo Muno y a las personas que fueron asesinadas. Cansado de correr, reflexiona que esas acciones no son propias de un monstruo. Definitivamente, se trata de un asesino contratado para actuar dentro de dungeons. El protagonista empieza a hacer varias conjeturas y se pone muy nervioso, pero, por un instante, piensa que debe olvidar eso por ahora y concentrarse en salir de allí, pues no quiere morir justo después de haber encontrado el objeto mágico que puede cambiar su vida. Solo pensar en eso lo hace sudar frío. Sin embargo, alguien se acerca desde lejos. Jon nota que será atacado y se sorprende. Una corriente de fuego es lanzada hacia él, pero logra esquivarla justo a tiempo. Apenas se salva. El agresor dice que sabía que él lograría sobrevivir. Cuando Jon lo ve, lo reconoce. Es Hogwoomin, el mismo agente que emplea Riders. Hogwoomin le recuerda que le había avisado de su visita ese mismo día. Jon lo observa, confundido, y pregunta si él es el responsable de todo esto. Hogwoomin demuestra saber sobre la niebla venenosa y sobre los miembros de la Guilda Meteoro que fueron atacados. Se ríe de la situación y confirma que fue él quien hizo todo. El protagonista queda atónito ante la confesión. Intenta entender la situación y pregunta por las motivaciones de Hogwoomin. Él responde que lo hizo por encargo de un cliente, y que también hay muchas personas que detestan a la Guilda Meteoro. Según él, habían estado subestimando demasiado a las otras guildas, y no sería raro que alguien las odiara. El término asesino de dungeons se usa para referirse a quienes abusan de dungeons cerradas, para asesinar personas dentro de ellas. Dependiendo de las circunstancias, el ataque a la Guilda Meteoro esta vez se dio en un punto ciego. Jon se preocupa por la situación y se pregunta si podría derrotar a su nuevo enemigo, pero concluye rápidamente que no es posible, ya que Gwoomin es un mago de rango A y uno de los genios que integran el top 2% del país. Jon, por su parte, sabe que solo es rango D. No es especialmente hábil ni inútil, simplemente promedio. Ni siquiera es un objetivo relevante, pues no es miembro
oficial de la guilda y está allí como soporte. Con el sistema EAS fuera de línea otra vez. No tiene garantías de que logrará escapar. Es injusto, pero no hay otra opción. Le invade una sensación de impotencia al recordar a sus compañeros. Siente una clara voluntad de vengar a quienes lucharon junto a él, especialmente a su amigo Muno. Pero la verdad es que no puede hacer nada. El protagonista piensa que lo mejor que puede hacer es fingir que nada ocurrió ese día. Él sabe que, mientras Yggdrasil crecía, el mundo se volvía cada vez más intolerante con los débiles. Sin previo aviso, Hogwoomin llama su atención y lanza otro ataque de fuego hacia él. Jon consigue esquivarlo, sorprendido al ver que también lo están atacando a él. Concluye que si hubiera reaccionado un poco más tarde, estaría muerto. Con una sonrisa macabra, Hogwoomin lo observa y dice que el objetivo en la dungeon de hoy no era solo la Guilda Meteoro. Acto seguido, lanza nuevos ataques, forzando al protagonista a retroceder. Aunque no fue golpeado de lleno, Jon resulta herido. Piensa que necesita escapar lo antes posible, y se pregunta por qué se ha convertido en un objetivo. Después de todo, solo es un Raider de rango D. Jon duda si hizo algo para ofender a alguien poderoso, o si alguien simplemente desea verlo muerto. Repasa sus recuerdos en busca de una pista, pero no obtiene una respuesta inmediata. Sin embargo, por un momento recuerda a su padre gritándole, diciendo que no entendía cómo un mocoso como él había nacido. Ese recuerdo lo deja algo perturbado. Entonces, con esa memoria en mente, Jon hace una suposición y pregunta, ¿fue su padre quien ordenó su muerte? Gwoomin, que hasta hace poco sonreía, cambia de expresión al oír eso. Parece impactado por la pregunta, pero su reacción no dura mucho. Vuelve a reírse, esta vez con carcajadas, en la cara del protagonista. Dice que Jon es bastante listo, y que por eso le cae bien. Jon baja la cabeza, agobiado por el peso de esos recuerdos. Entonces quiere saber algo más. Recuerda haber visto a su madre en un necroterio, y pregunta si hace 5 años, en invierno, alguien también hizo un pedido como ese. Sorprendido, Gwoomin admite que no pensó que él se daría cuenta de eso también. Con una sonrisa sarcástica, le dice que es impresionante. Esa reacción deja una media respuesta para Jon. Gwoomin continúa, diciendo que no entiende. El padre tuvo a su esposa asesinada, y luego rechazó a su propio hijo. Acto seguido, lanza otro ataque, pero esta vez, fríamente, Jon lo esquiva. Gwoomin dice que todo eso es impactante y pregunta si Jon no está de acuerdo. Afirma que eso fue lo que ocurrió y se despide del protagonista. Pero Jon ni siquiera se mueve esta vez. Permanece quieto, intentando decir sus últimas palabras. Antes de que algo más ocurra, una luz aparece. Es el sistema, y un objeto parece haberse activado, devolviéndolo a la lucha. Gwoomin, burlón, pregunta si el protagonista dijo algo. Incluso se quita la capucha para escuchar mejor. Pero se sorprende al ver una luz intensa sobre Jon, y se pregunta qué tipo de magia es esa. El suelo bajo Jon comienza a agrietarse, pero él no parece notarlo, pues está inmerso en sus pensamientos. Gwoomin siente que la energía mágica está aumentando rápidamente, y no entiende qué está sucediendo. Algo raro está pasando, y él quiere terminar con eso de una vez. Luego le dice a Jon que su juego termina allí, y le pide que, por favor, muera esta vez. Lanza entonces su ataque más fuerte. Su corriente de fuego avanza directo hacia el protagonista. Sin embargo, él permanece inmóvil, justo cuando faltaba un segundo para ser alcanzado. Abre los ojos, y solo eso basta para interrumpir por completo el ataque del enemigo. Gwoomin queda totalmente sorprendido. No creía que algo así fuera posible. Jon, por su parte, ha tenido su ojo herido reemplazado por uno mejor. El sistema alerta que el ojo perdido de Odín fue equipado, y que el objeto ahora está vinculado al usuario. Jon sabe que ya no puede venderlo. El sistema también informa que una carta en blanco está disponible para su uso. Frustrado, Gwoomin grita que eso no puede ser, al darse cuenta de que la magia de Jon ha despertado. Entonces, Jon avanza hacia su enemigo, lo llama por su nombre, y promete matarlo de la forma más dolorosa posible. El sistema alerta que la habilidad corriente eléctrica ha sido copiada, permitiendo así al protagonista utilizarla. Acto seguido, la lanza contra el hechicero, invocando más de una corriente. Gwoomin entra en pánico y pregunta cómo lo ha hecho, pues a él mismo le tomó años dominar esa magia. Dice que un guerrero de rango D no debería poder usar un hechizo tan complejo con tanta facilidad. Pregunta si Jon cree que eso bastará para derrotarlo. Jon responde que no lo sabe, pero que lo averiguará ahora mismo, y lanza su ataque. Gwoomin logra esquivar algunas corrientes, pero los ataques vienen de todas las direcciones. El protagonista se está divirtiendo con su presa, atacando indirectamente para hacerlo correr, consumiéndolo con rabia. Gwoomin intenta contraatacar usando sus propias corrientes. Lucha con todo, pero el sistema del protagonista alerta que la habilidad Derivación Universal fue activada. De ese
modo, Jon redirige la corriente del enemigo contra él mismo. Al ver su propio poder usarse en su contra, Humin queda paralizado del miedo. Sabe que morirá si no actúa. Decide invocar un escudo mágico, pero Jon, usando su nuevo ojo místico, activa de nuevo la derivación universal, quebrando el escudo de Humin. Ya no puede evitar el ataque. Enseguida, es alcanzado de lleno. Con la batalla ya decidida, el protagonista se aproxima a su enemigo derrotado. Aunque está muy debilitado, Humin aún sigue con vida. No esperaba ese final, y ahora suplica por su vida. Pero Jon, sin decir una palabra, lo elimina de una vez. Después de eso, una sensación extraña lo invade. Se pregunta si realmente ya terminó. Luego, se recuesta en el suelo, junto al cuerpo de su enemigo. Su energía y magia se han agotado. No queda nada en su cuerpo. Acaba de obtener un objeto mítico, y cree que está a punto de morir. No es casualidad que la suerte haya aparecido justo hoy. Muerte, una palabra aterradora, con la que ha tenido que convivir muchas veces como Raider. Pero ahora que la enfrenta de verdad, nota que la sensación es tan fría. El sistema entonces alerta que un nuevo sistema operativo ha sido descargado y pregunta si el protagonista desea iniciarlo. Afirma que, una vez activado, el tiempo retrocederá hasta el punto que el usuario más desea. Jon comprende que se trata de una regresión y pregunta si el sistema va a salvarlo. Una nueva variable ha aparecido para él. Jon no sabe si lo que lo espera es felicidad o tristeza, pero decide iniciar el sistema, pues no tiene otra opción. Una nueva notificación aparece. El sistema operativo Norm ha sido iniciado. Después de eso, ve algunas imágenes que no comprende del todo, junto con un idioma desconocido. Unas chicas conversan entre sí, pero no se entiende lo que dicen. Aún así, parecen estar felices por algo. Una de ellas incluso le extiende la mano, y cuando Jon la toma, el sistema alerta que, a partir de ahora, él es el adversario de los todopoderosos Iris. La habilidad pasiva aquel observado por los dioses fue adquirida, junto con la habilidad Ojo Divino. Con eso, los dioses opuestos a Zafir comienzan a observarlo. Luego, Jon despierta en una cama. Se levanta, todavía asustado. Entonces observa el lugar a su alrededor sin entender muy bien lo que está ocurriendo. Nota que el lugar le resulta familiar. Al revisar sus manos, no encuentra nada extraño. Pero enseguida, su poder de Anés se manifiesta, y el sistema informa que la regresión temporal al momento más deseado por el usuario fue exitosa. Al leer eso, el protagonista se pregunta si está soñando o algo por el estilo. Recuerda su pasado y se pregunta si realmente volvió en el tiempo. Pero concluye que no, esto solo puede ser un sueño. Recuerda sus últimos momentos con su madre, y afirma que esto tiene que ser un sueño. Sin embargo, para su sorpresa, ella entra en casa, y en cuanto Jon la ve, sale corriendo hacia ella y la abraza con fuerza. Él concluye que, si esto es un sueño, entonces no quiere despertar jamás. En otro momento, el sistema alerta que la fecha actual es 15 de noviembre de 2020, y que el usuario ha regresado con éxito al momento más deseado. Las limitaciones para actividades no combativas fueron eliminadas, y su cuerpo fue restaurado con éxito al 20%. Jon aún cuestiona la realidad a su alrededor, pero se da cuenta de que está en su cuarto, en su antigua casa. Una nueva misión secundaria, descansar es amigo del éxito, fue creada automáticamente. El sistema informa que él es un ser que milagrosamente sobrevivió a la muerte, y como requisito, le pide que descanse hasta recuperar el 80% de su salud. Al leer eso, el protagonista piensa que todo está volviendo al inicio. Sabe que no murió en su última batalla, y probablemente la razón sea este nuevo sistema. Por eso, logró regresar al pasado. Su mente ya está acostumbrada a la aparición de Yggdrasil y de los monstruos. No es la primera vez que atraviesa cosas extrañas. Y si algo aprendió en estas situaciones, es que juzgar y adaptarse rápido al entorno es más que esencial, si la información del sistema es correcta. Este día ocurrió hace 11 años, cuando él estaba en tercer año de primaria. También nota que el nuevo sistema se llama Nornir, pero sinceramente, esto de regresar al pasado todavía le parece un sueño, aunque poco a poco se está acostumbrando. Después de revisar su calendario, nota algo que confirma sus sospechas, un recordatorio que dice que debe escribir la solicitud para ingresar a la Academia Milis y convertirse en una clase de combate, pase lo que pase. Entonces toma un bolígrafo y reescribe ese
ese recordatorio, diciendo que esta es una nueva y valiosa oportunidad, y que no va a repetir el mismo error 2 veces, porque esta vez será un mago. Después se sienta a comer, y al probar la comida, empieza a llorar de la emoción. Su madre lo ve así y no entiende su comportamiento. Se pregunta si hay algo que lo está preocupando últimamente, ya que normalmente él es muy callado, y ahora está llorando tanto. Entonces intenta hablar con él, preguntándole si algo anda mal, pero John responde que no, que solo tuvo una pesadilla. Recuerda su pasado, y eso lo deja con el corazón apretado. Entonces dice que necesita contarle algo a su madre. Ella dice que ya lo notó, y piensa que debe estar con miedo de postularse a la Academia Midis. No se sorprende, pues sabe que ser un Raider es un trabajo muy peligroso, y también muy competitivo, y si él no quiere hacerlo, cree que tal vez debería desistir, y entrar a una escuela normal. Pero John solo dice que desea cambiar su aplicación para ser mago. Con esa respuesta, su madre se tranquiliza. Recuerda que su hijo siempre estuvo decidido a postularse como guerrero desde el primer día, y que John siempre piensa mucho en los demás. Así que no diría algo así solo por impulso. Ella se preocupa por él, y, mirándolo directo a los ojos, le pregunta si no está tomando esta decisión de manera impulsiva. Pero John le responde que no, que ya lleva bastante tiempo pensando en eso. Su madre le dice que está bien, que es libre para hacer lo que quiera, y le dice que solo desea que no se rinda ante el dinero, sea magia o cualquier otra cosa. Siempre tendrá el apoyo de su madre. John se emociona, pero piensa que ahora no es el momento para llorar, porque si quiere vengarse de su padre, un Raider de Anna, tendrá que volverse mucho más fuerte. Entonces, el sistema alerta que la misión de descanso fue completada y que ganó una carta en blanco como recompensa. Y no pierde tiempo y comienza a entrenar, pensando que la situación le es favorable. Aún no sabe con certeza qué es el sistema Nornir, pero cree que vale la pena sacarle el máximo provecho mientras pueda. Después de todo, tiene el conocimiento del futuro. Sabe sobre piezas ocultas y ruinas que puede monopolizar, y su memoria es tan buena que podría servir como un mapa de mazmorras. Su problema son sus habilidades, excepto por las que aprendió en la última batalla. Todo lo que tiene son las habilidades de la clase guerrero, y piensa que no es una sorpresa, ya que planeaba convertirse en guerrero desde el principio. Se pregunta si hay algo que pueda hacer al respecto. Entonces decide revisar sus estadísticas, y se da cuenta de que su nivel volvió al que tenía en esa época, y sus atributos también. John se pregunta por qué solo las habilidades pasivas se mantuvieron. El sistema responde que, gracias a la habilidad, aquel observado por los dioses, todas sus habilidades pasivas anteriores fueron conservadas. Esa habilidad también le permite crecer más rápido, con la bendición de los dioses. John se sorprende al ver que esa habilidad afecta todos los atributos. Pero más importante que eso, es la atención de los dioses contrarios a los Eiris. Entonces decide revisar el resto de sus habilidades. El sistema muestra la habilidad Ojo del Dios Absoluto, que permite ver a través de las ilusiones, mostrando la realidad absoluta. Después muestra la habilidad Cadena de Relámpagos, que ataca al enemigo y tiene una probabilidad de infligir el estado de parálisis. Y aún no está seguro de lo que realmente hace ese ojo divino, pero piensa que la Cadena de Relámpagos es realmente muy buena. En cuanto a sus atributos, piensa que la fuerza no es tan necesaria para un mago, pero necesita al menos algo de destreza para esquivar. La magia es obviamente esencial, pero lo más importante para él es la resistencia, porque la resistencia no aumenta el poder de ataque como la magia o la fuerza, pero reduce la fatiga al hacer acciones repetitivas. Si mejora eso primero, notará una diferencia clara a medida que suba de nivel. Da atendió su prioridad inicial. Ahora lo más importante es elegir las habilidades que va a aprender. Sus habilidades de ataque están bastante bien. Además, aunque se esfuerce por aprender hechizos de alto rango, no podrá usarlos todavía, ya que le falta maná. Quizás lo que le falta ahora es un hechizo de curación. Actualmente es el año 2020, y las clases de magos son vistas como basura en comparación con las clases guerreras. Sin embargo, los Raiders que poseen habilidades curativas son una excepción. Son tratados como nobles donde quiera que vayan. Esto se debe a que, incluso como Raiders, también pueden
pueden trabajar en el área médica, así que siempre son bien recibidos. John concluye que, si empieza con una habilidad de curación, al menos no será despreciado en todos lados. Pero hay un problema. Encontrar a alguien con una habilidad de curación no es tan fácil. Más adelante no podrá evitar usar los cartones en blanco y tendrá que hacerlo de la forma más eficiente posible. No sabe cuántos de esos cartones le dará el sistema, pero es poco probable que reciba un objeto tan increíble como para romper el equilibrio del juego. John se pregunta si no habrá alguna opción escondida en algún lado. En ese momento su teléfono suena y siente curiosidad. Lo toma para revisar y se sorprende con lo que ve. Recibió una notificación de Kim Jun-hoon. Ella es una amiga de la infancia del protagonista. Ambos vivían cerca, así que siempre estaban juntos. La chica fue su mejor amiga y siempre soñó con ingresar a Milis junto con él, pero su final no fue el mejor. Murió en los brazos del protagonista. Recordar eso lo deja muy incómodo, pero trata de mantener la cabeza fría. Piensa que esta vez puede cambiar su historia. Mejor dicho, tiene que cambiarla. Al revisar los mensajes, nota que ella es exactamente como la recordaba. Entonces dice para sí mismo, ahí está ella, la Santa June, y la magia que la representaba, sacrificio. John se levanta y dice que no necesita preocuparse por un pez gordo como ella. Eso lo hace sentir bien, y decide salir. Le avisa a su madre, y ella le dice que no vuelva muy tarde. El protagonista está feliz de poder reencontrarse con su amiga, y le avisa a ella que ya está en camino. En otro lugar, el chofer de Yusun le resume su programación del día. Pronto dará una charla motivacional en el escenario de la ciudad. Después de eso, explorarán una mazmorra de rango B cerca del distrito de Sibuk. Luego harán una inspección en la base de la estación Gu, y después irán a Ame. Entonces le pregunta si estará bien en su estado actual, ya que luce más pálida de lo habitual. La mujer responde que está bien, solo se siente un poco cansada. El conductor le dice que es por mantener una rutina extrema en los últimos meses. También le recuerda que ella sabe perfectamente que el sacrificio está consumiendo su fuerza vital. Comenta que sería genial si al menos hubiera alguien más con una habilidad de curación del mismo nivel que sacrificio, pues así podrían tratarla. Sin embargo, Jun le responde que habían acordado no hablar más sobre ese tema. Sungi se preocupa por la mujer y piensa que, si sigue así, no va a terminar bien. Ella se ha convertido en la santa de Corea, pero podría derrumbarse en cualquier momento. Kim Jun-hoon ya está con el protagonista y lo lleva a dar un paseo. Ella se apresura y le pide que no se quede atrás. La chica se detiene un momento y el protagonista le dice que solo lo llamó porque tenía miedo de perderse. Pero ella responde que no es eso y que debería dejar de asumir cosas por su cuenta. Entonces él le pide que suelte su mano, pero la chica lo agarra aún más fuerte. John dice que no entiende cómo una chica tan increíble en estudios y deportes puede ser tan despistada como para no encontrar el camino correcto. Kim Jun-hoon le dice que gracias a ella podrá ver el discurso y todo lo demás. Él piensa que es cierto, y mientras logre copiar el sacrificio de la santa, le será de gran ayuda en el futuro. Tal vez incluso termine obteniendo una conexión valiosa en toda Corea del Sur. Ambos se sientan a escuchar la conferencia, y Kim Jun-hoon parece muy emocionada. El protagonista, sin embargo, está concentrado en otra cosa. Hay carteles por todo el lugar, hablando bien de la Santa de Corea, y de cómo puede salvar vidas con su magia curativa. La Santa Jun-jung es una curandera consagrada, que se hizo conocida no solo en el país, sino en todo el mundo, cuando trabajar como Rader aún no era común. Ella fue quien intentó proteger a los ciudadanos, antes que nadie, pero el protagonista desconfía de sus verdaderas intenciones. Yusun sube al escenario y se presenta diciendo hola a todos, soy Yusun Jung. Parece que John es el único que no se emociona con ella, porque sabe que en 2 meses, Yusun llegará a una condición crítica durante la incursión en la mazmorra de Taiwán, y la causa no será otra que su hechizo de curación, sacrificio. Él sabe que hay solo una manera de salvarla. Mientras tanto, su amiga está emocionadísima con el discurso, y no para de gritar. John comenta que la santa va a asustarse si sigue así. En su discurso, Yusun dice que el mundo está atravesando un desastre sin precedentes. Desde la aparición de Yggdrasil, incontables vidas se han perdido, junto con la llegada de los monstruos
monstruos. Pero también aparecieron los despertados y los Riders. En los últimos años, la situación ha mejorado un poco. Sin embargo, solo el 20% de los despertados actuales se ofrecen como Riders. Aunque el número de muertes sigue creciendo exponencialmente, el mundo se encuentra en una encrucijada entre la vida y la muerte. Incluso ahora, incontables inocentes están muriendo. Yusun quiere decir frente a todos que necesitan tener valentía. A todos los despertados que existen, su valor puede cambiar el mundo. Les pide por favor que se conviertan en Riders y que hagan del mundo un lugar mejor. Algún día, el mundo puede volverse un lugar más justo y seguro. Ella y la gremio Yum ayudarán a que eso se haga realidad. Con ese discurso, Yusun termina su presentación. Desde la audiencia, Kim Jun-hoon dice que la santa es una gran oradora, como era de esperarse. El protagonista está de acuerdo. La mayoría de los despertados no quiere convertirse en Riders. No es fácil pelear contra monstruos. En la línea de frente, John piensa que incluso él, antes de retroceder en el tiempo, quería solo vender ítems y llevar una vida libre de preocupaciones. Kim Jun-hoon comenta que, como pensaba, la santa está más que calificada para ser una heroína. Pero John le dice que no cree que ella quiera ser considerada así. Su amiga le dice que no arruine el momento. El protagonista se disculpa y dice que tiene algunos asuntos que resolver, así que se marchará primero. Kim Jun-hoon le pregunta si de verdad la va a dejar sola. Él responde que fue ella quien dijo que no era una disléxica perdida. Molesta, ella le pregunta si también molesta a sus compañeros en la escuela, pero él le dice que solo está bromeando y que ya llamó a su madre, quien llegará pronto. Le dice que solo tiene que esperar. Ella le pide que vuelvan juntos en el coche de su madre y le pregunta si realmente tiene algo urgente. John dice que olvidó decirle antes. Cambió su clase a mago y le pide a su amiga que le enseñe algunos hechizos después, empezando por la teoría básica. Ella dice que eso es fácil, pero quiere saber por qué cambió de clase y dice que no debería revelar eso así, tan de repente. Luego, al verlo marcharse, ella lo llama sin corazón y le pregunta si de verdad va a dejarla sola de ese modo. En otro momento, el protagonista está buscando a alguien. Entonces ve a un hombre cerca de un coche, con una expresión de satisfacción en el rostro. Él responde que sí, que tiene grandes sueños, pero para lograrlos necesita dinero, conexiones y otras cosas. Por eso, en momentos como este, le gustaría contar con la ayuda de la gremio de ella. Yusun le dice que si tiene el valor de hacer algo así, ella sabe que vale la pena invertir en él. Dice también que tiene talento, pero la santa también tiene sus propios intereses, y le dice que tiene una condición para ayudarlo. John nota que, aunque la situación parezca desesperada, y que él tal vez sea su única esperanza de curación, ella no ha perdido la calma en ningún momento. Él piensa que quizás eso se deba a que ella es la maestra de una gran gremio. Jim le dice que, como él ya sabe, su enfermedad es un problema personal y no tiene nada que ver con la gremio. Sin embargo, lo que él quiere no es solo su ayuda, sino la ayuda de toda la gremio. El protagonista entiende que lo que ella intenta decir es que no se trata de un intercambio justo. Aún así, él dice que tomará su decisión después de oír cuál es su condición. Piensa que, de cualquier forma, ella será quien sufra si no es curada, no él. Además, Yusun no haría una condición sin sentido. En una situación así, después de eso, Jum le pregunta si hay alguna gremio en la que le gustaría entrar. John se queda confundido con la pregunta y piensa que Yusun está intentando reclutarlo. Él le pregunta si está hablando en serio. Jum afirma que sí, que no es alguien que juegue con esas cosas. Ella dice que hay algunas razones por las que le pregunta eso. Primero, el hecho de que él descubrió el secreto de su enfermedad, una información clasificada que solo unos pocos conocen. Eso sugiere que sus habilidades investigativas son bastante altas, aunque el protagonista solo sabe eso porque regresó en el tiempo. No puede decirlo ahora. Segundo, Jum dice que él copió su habilidad única
explica perfectamente, y que jamás oyó hablar de alguien que haya logrado algo así. No sabe si habrá otros como él en el futuro, y se pregunta cuántas habilidades más podría copiar. Las posibilidades parecen infinitas. John se pone algo incómodo, y le pregunta si hay una tercera razón. Ella dice que sí, y que es la más importante, aunque ella está justo frente a él. Él no muestra ni un poco de nerviosismo. Alguien tan joven que no se intimida, frente a la maestra de la gremio Joa, es realmente muy interesante. Entonces le pregunta, ¿eso no es suficiente motivo para reclutarte? En su vida pasada, después de que Yusun quedara en condición crítica, su gremio colapsó por razones desconocidas. Pero ahora, ella está en la cima, y si John entra a su gremio ahora, está segura de que recibirá respeto y un buen trato mientras trabaje, si realmente desea crecer. Después de eso, él le pregunta, si no es ilegal hacer un contrato entre una gremio y un estudiante, que aún no es un adulto. La maestra de la gremio simplemente sonríe, y le pregunta si ha oído hablar de los derechos de negociación prioritaria. El protagonista sabe que eso es el derecho de una gremio de patrocinar el crecimiento de cadetes que aún no han alcanzado la mayoría de edad, y que, cuando estos se vuelven adultos, al firmar un contrato, esa gremio tiene prioridad sobre las demás. Normalmente, esa oferta solo está disponible para los genios. Con eso, el protagonista no imaginaba que algún día sería uno de ellos, pues antes de regresar, lo rechazaban incluso las gremios más bajas. Yusun piensa que tiene un lado infantil, que lo hace adorable, y dice que enviarán el contrato a su casa, y que debe pensarlo bien antes de decidir. John dice que primero quiere curarla. Sabe que esta es una gran oportunidad, pero no necesita decidir ahora. Quiere centrarse en la curación primero. No será tarde para considerar su próximo paso después. Entonces, decide comenzar con el proceso de curación. Mientras realiza el procedimiento, Suhai lo observa con desconfianza, porque no logra entender qué está pasando. Recuerda lo que vio antes, y ya no le quedan dudas sobre las habilidades del protagonista. Pero también sabe que varios antes que él intentaron curar la enfermedad de la maestra. Era una enfermedad que ni los que dedicaron su vida a la curación pudieron sanar, justamente por no ser algo fácil de hacer. El sistema del protagonista alerta que la habilidad sacrificio ha sido activada y una ola de magia curativa recorre su cuerpo. Como consecuencia, Jung ya empieza a sentir los efectos. Incluso su fiel escudero se da cuenta de que realmente está siendo curada y queda impresionado por el suceso, como si estuviera presenciando un milagro. Luego, él pide disculpas por su comportamiento anterior y le ruega al protagonista que cuide bien de su maestra. Jun dice que no hay problema, que en su lugar él tampoco habría creído en esas palabras. Sunji insiste en que quiere disculparse adecuadamente después. El sistema alerta nuevamente al protagonista, informando que la curación de la persona marcada ha sido exitosa y que su habilidad de primeros auxilios ha subido al nivel 19. Cuando termina el procedimiento, le pide a Yusun que intente moverse. Ella se levanta con calma y se acerca a la luz del sol por la ventana. Extiende sus manos hacia afuera, intentando tocar unas mariposas. Entonces, llora de emoción, porque sus síntomas desaparecieron. Ella le agradece por el gesto, pero pregunta si Jaen no recibirá una penalización por ello. Sin embargo, él sabe que el sistema indicó que una habilidad usada con el consumo de una carta en blanco no genera penalizaciones. Le dice que no se preocupe y, en tono de broma, dice que si algo pasa, ella puede curarlo. Ella responde que sí, tantas veces como sea necesario. Después de eso, le entrega su tarjeta y le dice que hará lo mejor posible para cumplir con sus demandas, que estará disponible siempre que la necesite. También le pide que vea el contrato, del que hablaron antes con buenos ojos. John toma su tarjeta de presentación y dice que, antes de irse, hay algo más que desea. Al día siguiente, el auto de Jung se detiene en un lugar y su chofer abre la puerta. El protagonista desciende del vehículo, vestido de forma elegante y formal. Llega a un lugar que reconoce, una mazmorra de bajo rango perteneciente a la gremio Joa. Sabe que la Academia Mila es un sitio donde los genios compiten y que si quiere sobrevivir en un lugar
lugar como ese. Tendrá que subir de nivel. Suhai dice que preparó los ítems de curación y herramientas básicas necesarias para invadir la mazmorra. En cuanto al equipo del protagonista, dice que le prestarán algunos objetos de la gremio, que podrá usar por el momento. John toma un bastón mágico y agradece a la gremio. Sunji dice que estará bien, pero que, incluso siendo una mazmorra de Rankanier, entrar solo sigue siendo peligroso. Pregunta si hay alguna razón por la cual el protagonista desea ir solo. Jun responde que solo quiere subir un poco de nivel. Entonces, Sunji accede a su sistema y toma un objeto, diciendo que será más seguro si Jun también lleva eso. El protagonista sabe que se trata de una piedra de teletransporte. Sunji explica que, si la rompe, será enviado de vuelta a la entrada de la gremio en el acto. Debe usarla en caso de peligro. Insiste en que la tome, diciendo que es un símbolo de disculpa por haber sido grosero y también un símbolo de gratitud por haber curado a su maestra. Le dice que le gustaría que aceptara. El protagonista acepta el gesto y agradece. Él siente claramente el poder mágico de una mazmorra Anier y concluye que no debería tener problemas. Sunji le recuerda no olvidar usar la piedra si algo pasa dentro de la mazmorra. Entonces, entra en la mazmorra y su sistema lanza una alerta. El protagonista se sobresalta porque ocurre un cambio brusco de escenario. Pregunta qué está pasando y su sistema alerta que, debido al sistema Norni, el usuario está siendo teletransportado a una zona especial, H.I.F., la Tierra de los Muertos. Lejos de allí, la maestra de la gremio descansa en su oficina, pero está preocupada por el protagonista. Se pregunta si estará bien dentro de la mazmorra. Recuerda que él pidió entrar solo, en una mazmorra de bajo rango, aunque sea una mazmorra Anier. Para un candidato a Rader, completarla solo es casi imposible. Él tiene un talento extremo, pero aún es un diamante en bruto. Piensa que el protagonista no tiene cómo saber eso, y aún así pidió entrar solo. Eso la deja intrigada, preguntándose qué clase de plan él tiene. De repente, alguien golpea la puerta. Se presenta como Park Anana. La maestra de la gremio le permite entrar. La chica entra en la oficina, y Jum le pregunta si trajo lo que le fue solicitado. Parkan dice que sí, entregando el perfil del protagonista. La maestra lo toma y agradece. Para Hana, es raro que la maestra observe a alguien personalmente. Sin duda, ya debe haber visto lo que hace del protagonista un chico especial. Mientras la chica piensa en eso, Jum lee el archivo que ella trajo y se da cuenta de que el protagonista es un aspirante a clase guerrero, pero se pregunta cómo puede usar magia. Ambas suspiran, pues no tienen respuesta para eso. Jum sigue leyendo el expediente y se siente cada vez más intrigada por el protagonista. Después de un rato revisando la información, pregunta a su secretaria si todo está correcto. Hana responde que, si no es un error de sistema, todo está perfectamente en orden. Algunos datos son verdaderamente impresionantes. Enseguida, Jum hace una llamada y le dice a Sunji que le pase un recado al protagonista cuando salga de la mazmorra, que ella está disponible, siempre que él también lo esté, y desea tener una reunión personal con él. Sunji no entiende del todo el motivo, pero la maestra del gremio dice que quiere verificar personalmente el talento que el chico tiene. De vuelta en la mazmorra, el protagonista está siendo teletransportado por el sistema. Un poco después, cae desde una altura considerable, sintiendo dolor por el impacto. Al levantarse, nota que está en una especie de cementerio. El lugar está cubierto por una niebla extraña y, al respirar, comienza a toser. John se siente muy incómodo y se pregunta qué está pasando. Sin embargo, ve algo más adelante, lo que parece un no muerto armado, que apunta con un arco hacia él. La flecha disparada se acerca y, cuando menos lo espera, es rozado, logrando esquivarla en el último segundo y evitando un daño mayor. Entonces observa mejor al enemigo, una calavera ambulante, que no se rinde y se prepara para atacar de nuevo. El protagonista se pregunta si se trata de una flecha con veneno paralizante. Eso podría ser un problema si no tuviera la habilidad sacrificio. A continuación, otros muertos comienzan a levantarse y una energía oscura envuelve el lugar, dejándolo algo preocupado. Los no muertos se acercan y también atacan a distancia, pero los reflejos del protagonista están en forma y logra atrapar una de las flechas con la mano. En otro momento, vemos a Kim Jun-hoon en su casa. Sigue molesta con el protagonista por haberla dejado sola, diciendo que esta vez no se lo va a perdonar. Afirma que, aunque sabe que su amiga se desorienta fácilmente, él aún así la dejó atrás. Se irrita al recordar que incluso la acompañó a la conferencia, solo para luego hacer algo así. Dice que los chicos de hoy en día son todos iguales. Recuerda que él siempre decía que odiaba los lugares llenos de gente, y de la nada cambió de idea y quiso ir. Ese chico que solía ser amable al acompañarla a los sitios, la dejó plantada sin más. Lo peor fue que dijo que iba a cambiar su inscripción a mago, aunque siempre entrenó como un loco.
para convertirse en un Raider guerrero. Si hubo un motivo para hacer ese cambio, fue más que suficiente para tirar todo su entrenamiento a la basura. Además, ni siquiera tiene sentido, ya que él es una persona extremadamente cautelosa. Incluso cuando salen a comer, tarda 10 minutos en decidir qué quiere, y de repente cambió todo de la noche a la mañana. Kim Jun-hoon toma su celular y le envía mensajes furiosos al protagonista, exigiendo una explicación por haberla dejado atrás. Hablando del protagonista, él todavía está dentro de la mazmorra. Siente una presencia amenazadora proveniente de algún lugar, posiblemente atraída por los monstruos. 4 apariciones se presentan. Cada una es un esqueleto soldado tipo Draug. John comenta que ese equipo es mejor que muchos que ha visto por ahí, y pregunta en tono irónico si quieren que gane él solo. Piensa que, por suerte, trajo su bastón mágico consigo. Ese bastón fue creado por un herrero, afiliado a la gremio Yua. Con él, el protagonista se prepara para atacar. Sabe que Elheim es uno de los 9 mundos de la mitología nórdica, gobernado por la hija de Loki, la reina de la tierra de los muertos. Las mazmorras se formaron a partir de los 7 mundos distintos de Midgard y Asgard. Están el mundo de la nieve, Niflheim, el mundo del fuego, Muspelheim, el mundo de los gigantes, Jotunheim, el mundo de los elfos, Alfheim, el mundo de los elfos oscuros, Svartalfheim, el mundo de los dioses Vanir, Vanaheim, y en la parte más profunda y helada de Niflheim está el otro mundo, Elheim. Elheim es un lugar extremadamente difícil para hacer una incursión siendo novato y sin poder divino. El miedo de enfrentar enemigos que han vuelto a la vida tras morir es indescriptible, pero para el protagonista, eso es una ventaja. Si realmente está en el será perfecto para probar sus nuevas habilidades. La habilidad Sacrificio, que originalmente es una habilidad de curación, se convierte en una habilidad de ataque, llamada Juicio de la Luz, cuando se usa contra no muertos. Con eso en mente, el protagonista se enfrenta a los no muertos. Aunque lo atacan sin cesar, no representan un gran peligro. Son derrotados con facilidad, gracias a su bastón mágico. Pero John no solo piensa en eso, también planea depender de una habilidad diaria de amplio alcance. Así, comienza a entrenar su habilidad diaria, y, al matar a una aparición, el sistema le informa que ganó puntos de experiencia. Pero eso no le basta. Entonces ataca con más intensidad, sin dejar que los enemigos tengan la menor oportunidad de contraatacar. Aunque no tiene experiencia luchando como mago, eso no lo detiene de practicar con lo que ya tiene. Así, elimina a 2 apariciones, y gana 140 puntos de experiencia. Con esos puntos, piensa que no puede dejar pasar esta oportunidad, pues su nivel actual ya es más que suficiente. Entonces ataca a otra criatura, pero esta aparición es más resistente de lo normal, y su bastón mágico se rompe. Aunque elimina al esqueleto, pierde su arma, ahora sin forma de luchar. John intenta pensar en otra alternativa. Se detiene a reflexionar. ¿Cómo pelea un mago realmente? Hasta ahora, siempre ha luchado como un guerrero, pero este no es momento para relajarse, especialmente después de haber roto su arma por descuido. Aún así, no es el fin del mundo. El resultado no cambia demasiado. Activa su habilidad Sacrificio, y una luz intensa desciende del cielo. El sistema detecta la presencia de un no muerto, y Sacrificio se transforma en una habilidad ofensiva. Junto con eso, se activa Juicio de la Luz, permitiéndole eliminar un Draug y ganar 100 puntos de experiencia. Cada aparición que mata le otorga más experiencia, y su nivel sigue subiendo. Después de descansar un poco, su resistencia se recupera. John pensó que esto sería difícil, pero si no hubiera subido de nivel, ahora estaría en problemas. Se pregunta si Juicio de la Luz es una habilidad de rango S. Si fue copiada con una carta blanca, entonces probablemente lo sea. Luchar como mago requiere ciertos trucos. Sin ellos, John podría no salir bien parado la próxima vez. Además, se da cuenta de que el lugar es una mazmorra de invocación. La gremio no lo habría dejado allí, sin haber verificado eso antes. Así que concluye que la culpa solo puede ser del sistema Norner. Después de haber luchado bastante, considera usar la piedra de teletransporte, pero justo antes de hacerlo, siente una aura oscura en el ambiente, que lo deja completamente erizado. Es una mana aterradora. El protagonista se da cuenta de que algo se está acercando, y se pone en alerta. Su nerviosismo solo aumenta, hasta el punto de sentir falta de aire. En su mente, se pregunta qué puede estar viniendo, pero de algo está seguro. Si no se mueve ahora, morirá. Por eso, se clava la pierna a sí mismo, para hacer reaccionar a su cuerpo. Sabe que no puede hacer ningún ruido, pues hay algo muy cerca. De repente, la cosa oscura se acerca, y John se da cuenta de que es una sombra. Fue tomado por sorpresa. Su sistema alerta. El jefe sombra nocturna ha aparecido, y la diferencia de nivel es peligrosa. El sistema le advierte. Huye de la mazmorra. El protagonista sabe que no puede luchar contra eso. Entonces intenta activar
activar su inventario, rápida y silenciosamente. Pero la sombra se acerca velozmente. John logra acceder a su inventario y toma la piedra de teletransporte. Sin embargo, antes de usarla, la sombra lo ataca y lo lanza por los aires. La piedra se le cae y ni siquiera ve a dónde fue a parar. El sistema alerta que su nivel de HP es crítico y que debe usar un ítem de curación de inmediato. Mientras la sombra se acerca, John apenas puede moverse. Intenta reaccionar, pero su cuerpo no responde. El enemigo no parece tener piedad y prepara otro ataque. El protagonista piensa que no puede esquivarlo. Entonces simplemente cierra los ojos, esperando la muerte, pero siente algo extraño y decide abrir los ojos. Ve que la sombra se ha detenido. Entonces, alguien se acerca y dice que no puede permitir eso. Afirma que el chico es un invitado importante, pues fue él quien lo trajo personalmente a ese lugar. Al acercarse al protagonista, la figura misteriosa dice: entonces tú eres el niño que carga el destino del adversario. John se pregunta quién es esa criatura y si fue ella quien paralizó a la sombra. La figura femenina simplemente dice que él es el adversario destinado a enfrentarlo, pero también señala que no es más que un niño. Su físico es normal, su magia y su mana son buenas, pero insuficientes para enfrentarse a Zacer, y se pregunta por qué Loki eligió a un niño como adversario. El protagonista se siente mal por la pérdida de sangre y cree que va a desmayarse. Se pregunta si ese será su fin, pero recuerda que, si muere aquí, todos sus planes se acabarán. Su deseo de venganza y de convertirse en un mago de éxito no pueden terminar así. Siente que necesita resistir y encontrar una forma de escapar. La mujer lo mira a los ojos y dice que le gustó lo que vio, pero también afirma que aún es un niño débil y que el Ragnarok está más cerca de lo que imagina. Jun dice que, si ella acepta esta condición, firmará el contrato de negociación prioritaria con la gremio Hua. La maestra dice que es una propuesta interesante y acepta, pues también tiene curiosidad por ver de lo que él es capaz. Jun responde que, entonces, estará a su cuidado a partir de ahora. San dice que será un placer, pero primero desea evaluar el talento de Jun y pregunta si está de acuerdo. El protagonista ya esperaba algo así, desde el punto de vista de ellos. La gremio Jonghua seguramente quiere saber cuán habilidoso es. Suhai nota la expresión de la maestra de la gremio y sabe que debe estar preparado para todo. John entiende que ella desea poner a prueba sus habilidades y pregunta qué debe hacer. Con un chasquido de dedos, Osan invoca una magia que se expande por todo el entorno. Ella crea un cubo de maná y dice que, a partir de ahora, él debe superar este desafío. El cubo impresiona al protagonista. San pregunta si le parece justo, afirmando que, para alguien lo suficientemente talentoso como para firmar un contrato prioritario con la gremio, esto debería ser lo mínimo. Normalmente, estos cubos de maná son usados por magos de rango B para desarrollar una mayor comprensión de su sensibilidad mágica, y como John no está acostumbrado, puede que tenga dificultades. Solo el 7% de los Riders consigue superar este tipo de cubo, y él se pregunta si será capaz de lograrlo. Cree que San intenta desanimarlo, pero ella asegura que no. Incluso si falla, su contratación no cambiará, nada será modificado. John piensa que ya no puede retroceder y que debe seguir evolucionando, incluso si falla. Entonces, Jun le dice a Sunji que prepare todo. Él le pregunta si está segura de esto, pues incluso magos fuertes tienen problemas con el cubo, y ella está poniendo a un niño dentro. Pero YS responde que el protagonista no es un niño común, y que vale la pena intentarlo. Sunji obedece la orden, y realiza los preparativos para el desafío. Desde el panel de control de la arena de entrenamiento, un portal se abre en el cubo. El protagonista recuerda haber escuchado sobre eso antes de regresar en el tiempo, pero lo que ve parece mucho más peligroso que lo descrito. San anuncia que están listos para comenzar, y espera que obtenga buenos resultados, alentando al protagonista a dar lo mejor de sí. Con esta motivación, entra de lleno por el portal. Una vez dentro del cubo de maná, Sunji admite que está sinceramente preocupado por él, aunque ahora comprende por qué la maestra tiene tanto interés. Pero no cambia el hecho de que sigue siendo un niño, y, por su parte, cree que lo logrará. Sunji le pregunta si tiene alguna razón concreta para estar tan segura. Ella simplemente sonríe y responde que siente que lo logrará, pero se pregunta cuánto tiempo le tomará salir del cubo. Del otro lado del portal, el protagonista está en un lugar lleno de agua, pero pronto se da cuenta de que nada en un mar de maná. Puede respirar normalmente, pero le preocupa contraer maná vicioso, una enfermedad causada por exponerse a cantidades extremas de maná. El maná suele ser como el oxígeno, esencial para lanzar hechizos y usar habilidades, pero en exceso puede causar la muerte. No tiene sentido quedarse ahí sin hacer nada. Los síntomas pueden no haber aparecido todavía, pero debe encontrar la salida cuanto antes. Recuerda que solo hay una manera de escapar
del cubo de maná. Encontrar la única puerta que conecta con el exterior. Entre los remolinos de energía, John sabe que necesita concentrarse para detectar la longitud de onda correcta del maná. En medio de tantas ondas distorsionadas, solo una lo lleva hacia afuera. Durante ese proceso de concentración, siente algo extraño y mira hacia un lado, donde ve algo brillante en el fondo. ¿Será un cristal?, se pregunta. John sabe que eso es una fuente de maná abrumadoramente poderosa, dando la sensación de estar realmente en un océano de maná. Afuera, Sunji comenta que la maestra habla como si el protagonista claramente fuera superior al cubo, y San responde que así es. Sunji tiene dudas, pero cree que preguntar podría ser demasiado. Hace poco tiempo, el chico ya los había sorprendido bastante. Entonces, pregunta cuánto tiempo cree la maestra que tardará en salir. San responde que ella misma tardó 40 minutos, y fue la más rápida del país. Sunji se queda impresionado. Sabe que todo puede pasar. Su maestra cree en el potencial del chico, pero él cree que o el niño no saldrá del cubo de maná, o batirá un nuevo récord. Osan no sabe por qué, pero afirma que pensó lo mismo, aunque no cree que el protagonista vaya a salir desesperado. De repente, algo sucede dentro del cubo. La maestra llama la atención de Suhai, quien también mira al cubo de maná, y se sorprende. El cubo está agrietándose. Las grietas aumentan cada vez más, y Sunji no entiende muy bien lo que está ocurriendo. Ambos quedan preocupados. Sunji mira su celular, y nota que solo han pasado 10 minutos. Apenas 10 minutos y ya apareció una grieta en el cubo de maná. Eso es suficiente para despertar su curiosidad. Dentro del cubo, el protagonista observa fijamente el cristal. La maná del objeto es mucho más densa que la del entorno. Él se pregunta si ese cristal es el núcleo que mantiene el cubo activo. Si es así, entonces podrá salir rompiéndolo, ya que no tiene sentido seguir buscando otra salida. Así, el protagonista avanza hacia el objeto y lo toma con una sola mano, rompiéndolo con facilidad. El cristal se desintegra en 1000 pedazos, y John se muestra satisfecho de que haya funcionado. Mientras el cubo comienza a romperse por completo, el sistema le informa que ha adquirido la habilidad pasiva esencia de aplicación de maná. Afuera, Sunji y la maestra están en shock. Sunji, especialmente, no esperaba algo así. Normalmente, solo el 7% de los magos logra salir del cubo de maná, y los que lo hacen, tardan 3 horas en promedio. Los magos de rango B tardan 2 horas, los de rango A, 1 hora y media, y los de rango S, entre 30 minutos y 1 hora. Pero John logró salir en solo 10 minutos. La persona con el récord mundial actual es Camila, de la Unión Europea, una genio que entró al Guinness con 36 minutos. John rompió ese récord con una diferencia de 26 minutos. Sale tranquilamente del cubo, dejando a Sunji impresionado. Salió en 10 minutos. Rompió el récord. La maestra de la gremio se acerca y le pregunta qué hizo para salir tan rápido. El protagonista responde que encontró un tipo de cristal dentro del cubo y lo rompió. Osan queda muy sorprendida. Ese cristal es donde está contenida toda la maná del cubo, y afirma que un despertado común no podría ni encontrarlo, mucho menos romperlo. El hecho de que él no solo lo haya encontrado, sino también destruido, significa que su nivel de maná es mayor que el contenido en todo el cubo. Eso la deja pensativa, pero se aleja diciendo que ya es suficiente con las pruebas. Declara que, poniendo el nombre de la gremio John Hua y el suyo propio, Osan, en la primera línea, jura convertirlo en el mejor mago, y le pregunta si está preparado para eso. En otro momento, Kim Un-hun está con la madre del protagonista. Su amiga comenta que él aún no ha llegado, y su madre dice que parece estar un poco atrasado. Ni siquiera responde al celular. Pero entonces, un auto lujoso se aproxima, dejándolas impresionadas. Cuando menos lo esperan, John sale del auto, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de vida. Al ver eso, Kim pregunta, ¿por qué está saliendo de un coche tan caro? La madre tampoco lo sabe. Antes de irse, Suhai dice que verá a John más tarde, y se despiden por ahora. La madre de John pregunta si hay alguna posibilidad de que su hijo se haya metido en algo malo. La amiga queda muy desconfiada. Más tarde, conversan, y Kim Un-hun pregunta si John está realmente convencido de que ser guerrero no es lo suyo, y que de verdad quiere convertirse en mago. El protagonista responde que sí, y que ya dejó todo preparado. Incluso envió nueva documentación. Dice que ser guerrero es demasiado cansado. Kim Un-hun le contesta que está escuchando eso de alguien que hace 3 segundos decía que ser mago no tenía futuro. Le pregunta por qué cambió de idea. John responde que las personas cambian de idea todo el tiempo. Su amiga dice que nunca pensó escuchar eso viniendo de él. Ella pregunta si él estará bien, ya que antes estaba completamente decidido a convertirse en guerrero, incluso teniendo más talento como mago. Él no quería hacer sufrir más a su madre con esas cosas. De
Después de todo, ser mago no da dinero, aunque trabajes duro para eso. Comparados con los magos, los guerreros son muy lentos, y por el alto riesgo de lesiones, nadie quiere contratarlos. El protagonista lo sabe bien, y le dice a su amiga que cambien de tema. Le pregunta qué hace en su casa, si sus padres se fueron de viaje de negocios otra vez. Kim Eun-hun responde que sí, por eso fue a su casa, y su madre incluso la invitó a dormir allí. John pregunta por qué le gusta más su casa que la propia, afirmando que la de él es pequeña, comparada con la mansión gigante de ella. En realidad, él sabe que la chica es hija única de una familia muy influyente. Sus padres desmontan cuerpos de monstruos y venden las partes. Como aparecen monstruos distintos en cada país, viajan al extranjero con frecuencia. Como resultado, Kim Eun-hun pasa muchas noches sola. La madre del protagonista es muy cercana a la familia de Kim Eun, por eso la chica pasa tantas noches en su casa. Tras contarle por qué cambió a mago, John le pide a Kim Eun-hun que le enseñe un poco sobre la teoría mágica. Hun le pregunta si está pidiendo eso solo con palabras. John responde preguntando qué quiere exactamente, y le dice que primero hable, y luego él verá si lo hace o no. Ella dice que, ahora que preguntó, no sabe qué pedir. Kim Eun-hun queda dudando, molestando a su amigo mientras piensa. Después de un rato, llega a una conclusión. Le pide a John que cumpla un deseo cualquiera, pero aclara, si quiere, puede rechazarlo. El protagonista acepta, pero advierte que hay un límite de 1 año para pedir ese deseo. Si no lo usa dentro de ese tiempo, él no lo cumplirá. La chica cree que eso es algo injusto, pero termina aceptando. En sus pensamientos, John cree que ella terminará olvidándolo durante ese año. Él le pregunta qué tipo de deseo está pensando hacer, con esa cara tan seria, y le dice que se ve fea cuando frunce así el ceño. Kim Eun-hun se enfurece. Recuerda que la última vez que se vieron, él la dejó sola, y dice que ya es hora de vengarse. Le lanza un almohadazo, y John dice que eso ya es demasiado, pero a ella no le importa. Mientras lo golpea con la almohada, la madre de John los llama a cenar. Ella se alegra al ver que los dos se están llevando bien, pero Kim Eun-hun aún no ha descargado todo, y aprovecha para seguir golpeando a John. Él se defiende, aunque parece estar divirtiéndose con la situación, pensando que tal vez esto no sea tan malo. Un tiempo después, lejos de allí, algunas aves se manifiestan dentro de una mazmorra. Un Raider lucha contra ellas, y contra una serpiente gigante. Tiene un aura oscura, pero su fuerza es evidente. Ha derrotado a varios monstruos. Otro Raider lo llama Sano. Le dice que solo pudieron completar el raid gracias a él, y que no recuerda la última vez que tuvo una raid tan buena. Seo agradece sus palabras, y retira su espada del cuerpo de la serpiente. El Raider comenta que, si alguien como él entrara en una gremio, sería excelente, y le pregunta si lo ha pensado alguna vez. Seo se disculpa, pero dice que no planea unirse a ninguna gremio. El guerrero intenta convencerlo, pero Seo solo lo mira con frialdad. Con una mirada oscura, el guerrero insiste. Dice que si se une a Scarlet, le proporcionarán todo lo mejor, pero Seo solo piensa en lo molesto que es eso. El Raider no entiende bien su reacción. De repente, Seo lo envuelve en cadenas usando su magia, dejando al guerrero visiblemente tenso. Seon lo llama inferior e impuro, afirmando que tiene un sentido vulgar de la codicia. Reflexiona sobre lo que se espera de un humano, pero concluye rápidamente que los humanos no son los únicos. El guerrero queda entonces muy confundido, como si hubiera olvidado dónde estaba y qué estaba haciendo. De vuelta con el protagonista, Seon dice que para la primera lección quiere poner a prueba su sentido del combate y sus reflejos. En otras palabras, van a enfrentarse en un duelo. John pregunta si no es demasiado para empezar, pero Seon se ríe de que un niño que salió del cubo de maná en 10 minutos diga eso. Luego ordena a Jota que ataque al protagonista, segura de que está listo desde su último encuentro y que ya había planeado esto desde el principio. Él se prepara para pelear, y Seon lo observa de pies a cabeza. Nota que coloca el pie izquierdo adelante, flexiona un poco las rodillas y baja los hombros al máximo, una postura típica de guerrero, rápida y ágil. Jin ataca a la maestra, pero a ella ni le importa y esquiva su golpe con facilidad. Agarra su puño, dejando al protagonista sorprendido por lo fácil que fue para ella defenderse. Ella simplemente sonríe y lo lanza con un movimiento ligero al otro lado de la arena. John pensaba que al menos lograría tocarla, pero aunque ella sea una sanadora, sigue siendo una Marauder de Hess. Seon dice que a partir de ahora lo llamará de forma informal, añadiendo que quería ser guerrero y que aún conserva viejos hábitos. Le pregunta cuál es la mayor diferencia entre un guerrero y un mago. John responde que es el combate. El mago actúa en la línea
línea trasera, el guerrero en la delantera. Seon aprueba y explica que los magos sirven para debilitar al enemigo a distancia antes del asalto final. Pero él, al acortar la distancia de esa manera, se pone en peligro. Los magos tienen poca defensa. La maestra de la guilda dice que fue suave con él, pero que ahora debe ponerse seria. Anuncia que va a atacar, pero no tanto como para herirlo, y que puede curarlo, ya que es sanadora. El protagonista se entusiasma con el combate. Seon sabe que él se está conteniendo y le dice que esta vez luche en serio. Al ver venir el ataque, Jon se sorprende. Rueda por el suelo para esquivar la magia. Seon le dice que es su turno. Él se prepara, y el sistema le avisa que la habilidad corriente eléctrica ha sido activada. Ataca a la maestra, y Seon nota que usó una habilidad de rango, la corriente eléctrica. Se da cuenta de que él se estaba guardando sus cartas. El hecho de que ella haya esquivado con tanta facilidad lo impresiona. Pero Yusun no deja pasar y contraataca. Cuando Jon se da cuenta de que ella se le acerca, ya es demasiado tarde, recibe un golpe directo. La maestra dice que no importa cuánto talento tenga, si no logra golpear a su objetivo, no sirve de nada. Jon se levanta, frustrado por haber sido alcanzado. Para Yusun, esto fue inesperado. Había reducido la potencia de su hechizo, sin pensar que él seguiría en pie. Ella prepara un nuevo ataque y le pregunta si cree que también podrá soportar ese. El protagonista está agotado, pero utiliza un recurso valioso, sus ojos. En cuanto Seono ataca, el sistema señala que la habilidad Derivación Universal y la flecha divina han sido activadas. Así, los ataques de Yusun no lo alcanzan. Ella comprende que su hechizo falló, creyendo que Seono lo invirtió mediante ingeniería mágica. La maestra dice que él la sorprende cada vez más y le pregunta cuántas cartas ocultas le quedan. El protagonista responde que no lo sabe. Ataca enseguida con su cadena de fuego. Yusun no lo esperaba y por poco no es alcanzada, salvándose apenas con un escudo. El ataque de Jon fue muy rápido. Lo increíble es que tal poder provenga de un niño. Sigue atacándola, lo que lleva a Seon a preguntarse cómo lanza hechizos sin recitar. Para los magos, recitar es una regla. Los de alto nivel pueden hacerlo en silencio, pero a costa de poder. Pero Jon aún es novato en magia. Seon está perpleja. ¿Cómo lo logra? Por su parte, Jon piensa que sus ataques no sirven de nada y sabe que ya no le queda mucha mana. Yusun le dice que es todo un enigma. Seono está impresionada por la energía que aún le queda. Pero Yusun quiere darle una lección. Lo ataca fácilmente diciendo que Jon todavía es muy joven. Una vez más, cae al suelo sin entender qué pasó. Yusun se acerca y le pregunta si realmente pensó que podía ganarle. Ella lo ayuda a levantarse. En sus pensamientos, él recuerda el último ataque, que ni siquiera pudo ver. Así es la diferencia entre él y una Marauder de rango S de Han. Yusun observa fijamente al protagonista. Jon piensa que el tiempo que pasó como guerrero le dio esperanzas. Lanzar hechizos sin demora y con una velocidad de derivación mágica increíble. Eso hace que Yusun se plantee que, si realmente se trata de él, tal vez sea posible intentar algo diferente. Luego dice que se le ocurrieron algunas ideas al observarlo durante el combate. Agrega que todo el mundo lo ha pensado al menos una vez, pero que nadie jamás lo ha conseguido. Un estilo de combate único que solo él podría aprender. Le pregunta si no le parece interesante. Jon reflexiona sobre la posibilidad de aprender un estilo de combate único. Entonces Seon le dice que la llame profesora a partir de ahora y lo felicita por ser su primer alumno. En otro lugar, Jon está estudiando cuando alguien interrumpe su concentración. Kim Eun-hun le pregunta si está prestando atención. El protagonista responde que sí, pero le dice que termine de comer antes de hablar. Le compró fideos instantáneos como pago por los entrenamientos, pero ella aún no se ha cansado y ya va por su cuarto tazón. Kim Eun-hun confirma que sí, y que aún no se aburre de ellos. Volviendo a la lección, ella habla del combate mágico, de los hechizos de refuerzo y de la sanación mágica, explicando que hay varios tipos de magia, pero que esos tres son los más importantes. El sistema le informa que la comprensión mágica de Jon ha aumentado y que su eficiencia mágica ha subido al 5%. Él nota que cada vez que hace algo, el sistema le avisa al instante, como si quisiera que mejore. Su amiga dice que se está volviendo realmente bueno y le pregunta si es el mismo que antes solo quería ser guerrero. En pocos días ha aprendido lo que a otros les toma meses. Jon intenta ser modesto y dice que ella también memorizó las fórmulas mágicas en 3 días. Kim Eun-hun no
no le gusta ese tono tan informal y le exige que la llame profesora. Dice que ya no puede enseñarle nada porque ella empezó antes con la magia, pero que, a ese ritmo, él la alcanzará muy pronto. El protagonista le pregunta a su profesora qué importa eso, ya que debe volverse tan bueno en magia como lo fue en su prueba de aptitud. En sus pensamientos, se dice a sí mismo que debería estar quejándose, ya que su vida está en juego. Kim Eun-hun le dice que nunca lo mencionó, pero que se sorprendió mucho cuando él dijo que quería ser guerrero. Aunque ser mago no da mucho dinero, se pregunta cómo pudo ignorar los resultados de su prueba. Dice que incluso él debe encontrarlo extraño ahora que es mago, ya que sabe bien cómo se percibe a los magos hoy en día. Eso hace que el protagonista se pierda en sus pensamientos. Recuerda algo de su pasado y se pregunta si esa decisión fue realmente suya. Su amiga vuelve a hablar y le pregunta si está entrenando la conjuración. Él responde que sí, que está aprendiendo con otra profesora. Kim Eun-hun le pregunta si también es tan informal con ella. John responde que no, pero en sus pensamientos sigue perturbado por lo que acaba de imaginar, como si hubiera escuchado algo extraño. Recuerda que Hel le dio 2 meses para vencer a un jefe, pero cree que no es momento de distraerse. Debe centrarse en algo útil. Se acuerda de un comercial en la televisión sobre una píldora que supuestamente ayuda mucho a los riders del mundo. Llega a la conclusión de que esa valiosa píldora podría ser lo que necesita para superar cualquier obstáculo. De vuelta en la guilda, Onwa Seung-hee supervisa el entrenamiento de algunos miembros. Observa a uno en particular y le dice al Rider Park Bodin que su equilibrio se pierde al atacar con la espada. Luego se dirige a la Rider Kina y le dice que su conjuración es demasiado lenta, y que si su sanación no llega a tiempo a su compañero, él morirá en combate. Después de eso, se reúne con la maestra de la guilda y le dice que, teniendo en cuenta que aún son principiantes, no están tan mal. Su rango promedio es un poco mejor que el del año pasado. Seung-hee nota que la maestra está distraída. Ella se disculpa. Él le pregunta si estaba pensando en John. Ella admite que no puede ocultarle nada. Seung-hee recuerda que ella quería enseñarle. Dice que muchos riders lo intentaron, pero ninguno tuvo éxito. Yusun afirma que vio el talento del chico con sus propios ojos. Dice que si lo presentaran como veterano, nadie dudaría de él. No hizo ningún movimiento innecesario. Y si apareciera otro mago de rango S, está segura de que sería John. Ella cree que sigue siendo la única sanadora del país que alcanzó el rango S, pero su efectividad en combate sigue siendo baja. Si John emerge como una estrella fugaz, eso cambiará por completo el mundo de la magia. La píldora de mejora de maná, como indica su nombre, es un objeto que aumenta permanentemente la maná de un despertado que la use. Era el objeto que todos los magos deseaban. El protagonista dice que ya es la segunda vez, y no entiende por qué la gente ha empezado a pegarse tanto a él últimamente. Recuerda que su amiga le había dicho que debía tener una imagen clara en la mente. Calcular la fórmula mágica, construir el hechizo y luego usarlo. Esa es la base de la magia. La imagen que tiene en la mente en ese momento es la de un rayo de luz lanzado como una flecha, como la que usa Yusun. En ese instante, el sistema lo alerta. Habilidad divina activada. Con ella, John golpea al tirano, causándole un dolor intenso. El chico queda atónito. Acaba de ver al protagonista lanzar un hechizo sin invocación. Afuera, los demás están completamente confundidos. Debaten si invocó o no. Y como una simple flecha divina pudo romper el brazo de un guerrero. Algunos sugieren que tal vez el tirano es más débil de lo que aparenta, y que se la pasa presumiendo para ocultarlo. En la mente del agresor, empieza a crecer una preocupación. Piensa que si lo deja pasar, su reputación está acabada. No sabe de dónde salió ese tipo, pero no quiere dejarlo ir así. Furioso, lo insulta y se prepara para atacar. Lee Han grita que tenga cuidado, pero el tirano arrogante golpea de todas formas. John ni se mueve. Entonces activa su habilidad, Hodin. Recuerda que Sum le había dicho, para crear una barrera, hay que envolver todo el cuerpo en maná. Así, los ataques rebotan. Su sistema lo confirma. Barrera de maná activada. Con ella, desarma a su adversario. Después, crea una barrera mágica. El idiota ya no sabe cómo reaccionar. El protagonista lo agarra entonces por la cara. La presión aplicada lo incomoda mucho. Con tono calmado, John le pregunta, ¿ya terminaste? El otro intenta responder, pero la habilidad flecha divina se activa de nuevo. El adversario recibe el impacto de lleno, sale volando y pierde el conocimiento
sufrimiento. Esa derrota deja a Lee Han boquiabierto. Se pregunta quién es ese chico que vino a ayudarlo. Cuando el protagonista lo mira, le recorre un escalofrío. Pero Jaon no quiere hacerle daño. Se acerca entonces al cuerpo tendido del tirano. Al ver su rostro lleno de moretones, pregunta: ¿le di una paliza o siempre tuvo esa cara? Luego, saca un objeto y dice: no lo compré para esto, pero bueno. Lee Ji-san parece reconocer el objeto. Jaon abre el frasco y vierte todo el líquido sobre el rostro del chico inconsciente. Al observar el efecto de la poción, Lee dice: no sé quién la fabricó, pero es súper efectiva. El protagonista les propone ir a la enfermería, pero al ver la cara asustada de Lee, entiende que aún está muy nervioso. Salen de la sala y caminan un poco. Lee Han, algo tenso, le indica que la enfermería está en el otro sentido. Pero John no siente a nadie cerca y dice que ahí nadie podrá oírlos. Ji-san se vuelve desconfiado. Entiende que ese chico vino especialmente por él. Entonces pregunta: ¿te envió mi padre? Pero John cree que lo malinterpretó. No tiene ninguna razón para desconfiar de él. Así que responde simplemente: no, ni siquiera sé quién es tu padre. Pero el chico no parece convencido. Pregunta por qué el protagonista vino a verlo. John responde que tiene un favor que pedirle. Quiere que fabrique cierta píldora. El chico responde que no sabe hacer ese tipo de cosas. Pero John insiste, dice que es talentoso en alquimia, y añade que fue él quien vendió esa poción en el mercado negro. Lee Ji-san se sorprende de que haya descubierto eso. Se pregunta cómo pudo obtener esa información. John sabe lo que el chico está pensando. También sabe que nunca habría podido encontrarlo a través del mercado negro. Ese mercado es un sistema de transacciones que oculta totalmente la identidad de los usuarios. El vendedor, el precio, incluso el envase. Todo pasa por el sistema hacer, lo que lo hace muy seguro. Si no fuera así, Lee Ji-san jamás se habría atrevido a vender el ojo de Odín. Pero ya no es momento de pensar en eso. John lo mira y ve que está incómodo. Piensa: menos mal que el mercado negro también funciona con el sistema NER. Sin esa poción, todo habría sido mucho más complicado. Insiste, fue Lee quien la fabricó. El chico intenta desviar el tema, pero es un mal mentiroso. El protagonista dice entender por qué quiere mantenerlo en secreto, pero le explica que no tiene mucho tiempo. Le recuerda el momento en que puso sus objetos a la venta, y se pregunta si fue un error. Jamás imaginó que llegaría tan lejos solo por ganar algo de dinero. Le aterra la idea de que su padre descubra la verdad. Suplicando, le pide a John que no se lo diga a nadie, pero el protagonista lo tranquiliza. No tiene intención de amenazarlo. Le extiende el frasco y le dice: solo necesito a un excelente alquimista capaz de hacer lo que le pida. Lee Ji-san se sorprende de haber sido calificado como un excelente alquimista. Eso lo pone en guardia. Empieza a pensar que tal vez el padre del protagonista sí está detrás de todo. Entonces pregunta: ¿quién eres en realidad? El chico responde simplemente que es un posible estudiante de la Academia Milis y que se llama M. Yeon. Sosteniendo el frasco de la poción, Lee Ji-san declara que primero escuchará lo que tiene que decir. Luego se dirigen a otro lugar. El protagonista elogia el espacio de trabajo del chico. Lee Ji-san le agradece, algo incómodo. No sabe muy bien cómo comportarse con alguien. Piensa dos veces antes de hablar. Menciona brevemente la píldora que el protagonista desea fabricar. John explica que se trata de una píldora de mejora de maná. Una píldora capaz de aumentar permanentemente la cantidad de maná de un Rider. Lee le pregunta si eso es realmente posible. John afirma que sí, y que sabe que Lee será quien inventará esa píldora en el futuro. Intrigado, Lee pregunta cuáles son los ingredientes necesarios. Piensa: cuerno de mandrágora, agua viva de Ungai, pero se detiene, pensando que seguramente eso no es suficiente. El protagonista nota entonces un cambio en el aura del chico. Ni siquiera tartamudea, y sobre todo, ha identificado casi todos los ingredientes correctos. Eso confirma el gran talento de Lee, y despierta aún más el interés de John. Lee le dice que si realmente es un elixir de ese nivel, sería mejor dejarlo en manos de otro alquimista. Pero John insiste, quiere que sea él. Promete proporcionarle todo lo que necesite. John sabe que otros podrían fabricar esa píldora con la receta, pero ninguno tiene el talento de Lee Ji-san. Si va a invertir en alguien, será en él. Con esas palabras, logra convencer a Lee de intentarlo. El chico admite no saber si podrá lograrlo, pero John insiste en que al menos lo intente. Lee dice que, si falla, será John quien pierda algo, pero este responde: cuando uno invierte en alguien, siempre hay un riesgo, pero lo hago porque creo en ti. Piensa que incluso si fracasa, vale la pena trabajar con él. Lee acepta. Es la primera vez que alguien confía tanto en él. La misión de crear un vínculo con Lee Ji-san está ahora cumplida. Bajo la luz de una ventana, Lee recuerda su conversación. Rememora las palabras de John, que confía en sus habilidades, y que nadie lo logra todo a la primera. John dijo que quería trabajar con él. Lee se aferra a esa
esas palabras. Se ve a sí mismo como un cobarde sin talento, muy distinto de sus hermanos. También perdió a su madre cuando era muy pequeño, y nunca recibió la aprobación de su padre. Creía no tener ningún valor, pero por primera vez, alguien deposita su confianza en él. Al pensarlo, Lee se emociona. Las palabras de John han tocado su corazón más de lo que imaginaba. Mientras tanto, el sistema de John no deja de recordarle su misión principal, Hell. Por eso decide no perder más tiempo, y vuelve a su entrenamiento. Flechas mágicas vuelan hacia él, lanzadas por su profesora, la maestra de la guilda. John las esquiva todas, y hasta usa un escudo mágico para defenderse. Ha aprendido a lanzar la flecha divina, y ahora la usa también. Su profesora se ve obligada a defenderse contra su propia magia. Su escudo empieza a romperse. Se sorprende de ver cuánto se ha fortalecido su alumno en tan poco tiempo. Entonces cambia de estrategia. Ambos se miran por un instante. Luego John activa otra habilidad, y Yusun no se queda atrás. También se prepara para atacar. John nota sus movimientos y siente que será alcanzado si no reacciona. Pero Sun-Hee interrumpe abruptamente el entrenamiento. Se acabó el tiempo. Agrega que ambos han dado lo mejor. Al ver la sala de entrenamiento, hecha de metal arc, completamente destruida, piensa que si no hubiera intervenido, todo habría quedado reducido a escombros. Después del entrenamiento, Yusun le dice a John que se ha vuelto mucho más fuerte, y mucho más rápido de lo esperado. Sus hechizos ahora son mucho más potentes. Le pregunta si estudia teoría mágica por su cuenta. John responde que sí, con una amiga. Yusun piensa que está bien, porque ella no puede enseñarle la teoría. Admite que estaba un poco preocupada. Supone que su amiga debe ser muy inteligente. John lo confirma, pero piensa para sí que el problema de su amiga es su personalidad rara. Ella le pregunta entonces, ¿de verdad quieres volver a hacer un raid en una mazmorra? Él responde que sí. Quiere probar la eficacia de todo su entrenamiento. Su profesora dice que, con sus habilidades actuales, una mazmorra de rango H debería ser fácil para él. Le desea buena suerte. John piensa que le gustaría que fuera una mazmorra de Anier, pero sabe que debe tomar decisiones con la razón, no con el corazón. Se pregunta si realmente está preparado. Su enemigo es un jefe de rango C, un monstruo que nunca podría vencer solo. Sabe que ha completado todos los preparativos. Solo queda el combate. No está completamente seguro, pero luchará pase lo que pase. Después de eso, vuelve a ver a Lee Ji-san. El chico parece agotado de tanto trabajar, pero ha logrado fabricar el objeto solicitado. John le da las gracias. Ante tantos esfuerzos, John observa el objeto y su sistema lo registró de inmediato como una píldora de mejora de maná, capaz de aumentar de forma permanente el atributo mágico de su usuario. Preguntó si podía consumirla de inmediato, y Lee asintió. El sistema detectó enseguida que John había ingerido la píldora y lo alertó de que su magia acababa de aumentar en 15 puntos. John pensó que ese era un efecto sin precedentes, tan potente que hasta el amargor del sabor terminó pareciendo dulce. Recordó que en alquimia, incluso siguiendo la misma receta, el resultado puede variar según el alquimista. Es algo más profundo y complejo que la ciencia. Si hubiese confiado los ingredientes a otro alquimista, podría haber obtenido solo 5 puntos en lugar de 15. Por eso felicitó a Lee por su excelente trabajo y dijo que realmente tenía mucho talento. Lee respondió que todo eso solo fue posible porque John creyó en él. Le dio las gracias, pero John insistió en que era él quien debía agradecerle, y pidió que Lee descansara, ya que parecía no haber dormido en mucho tiempo. El chico aceptó y le dijo que si necesitaba cualquier otra cosa, solo debía pedírselo. John se despidió y pensó que esta vez, sí estaba listo al 100% para su misión. El día en que finalmente enfrentaría a la sombra de la noche se acercaba, aunque todavía le quedaban unos 10 días antes del límite. Mientras tanto, en otro lugar, Helakaria Garm dijo que alguien importante probablemente llegaría ese mismo día, aunque aún faltaban poco más de 9 días. John, siempre previsor, ya se dirigía a la entrada del calabozo. Había preparado varios equipos: anillo, collar y pendiente de la Valquiria, un conjunto que activaba una habilidad pasiva de robo de maná. Se sentía en excelente condición, y pensaba que esos objetos serían más que suficientes. Miró a Sun-Hee, quien luego activó la puerta. Frente al calabozo, el protagonista dijo: «Es hora de empezar». Su sistema lo notificó. Acababa de ingresar al calabozo y fue teletransportado de inmediato a la tierra de la muerte de Heli. Aterrizó sin problemas y comenzó a caminar hacia su misión. Esta vez sintió algo nuevo, una energía de maná aterradora, concentrada en ciertos lugares. Probablemente era el aura de la sombra de la noche. Si lograba derrotarla, podría volver a ver a Reu. Pero John todavía tenía dudas, especialmente sobre Locke, y sobre qué significaba realmente ser el adversario de alguien. Mientras avanzaba, se topó con algunos monstruos de bajo nivel. Intentaron atacarlo, pero fracasaron completamente, siendo totalmente
totalmente ignorados. John estaba absorto en las preguntas que le rondaban por la mente. Entonces notó un movimiento extraño a un lado y recordó de golpe una lección de su profesora sobre el estilo de combate de un mago de batalla. Yusun había dicho que ese estilo era híbrido, combinaba magia y ataques físicos, pero hasta ahora, nadie había logrado dominarlo por completo. No era tan poderoso como un mago a distancia ni tan eficaz como un guerrero cuerpo a cuerpo. Una posición extraña, por tanto, que no se especializaba en nada. Pero ella había añadido que, en su caso, era diferente. Tras poner en práctica lo que había aprendido, el sistema le informó que había realizado varias eliminaciones y recibido bonificaciones por ello. Afuera, Sunji esperaba pacientemente que John saliera del calabozo. Se distrajo un momento con su teléfono, pero notó otra presencia. Se volvió más alerta, ya que no había recibido información sobre otros visitantes. A lo lejos, vio acercarse un coche. Cuando llegó a su altura, la conductora lo llamó. Señor San, estás en un lugar tan apartado, me costó encontrarte. Salió del vehículo y añadió, hace mucho que no nos veíamos. Sunji preguntó qué hacía allí. Ella respondió que también estaba trabajando ahora, y que al encargarse de algunas tareas para la guilda, se preguntó si algún día volvería a verlo. Así que tomó la iniciativa de venir, ya que no lo había visto últimamente en la sede. Junhwa Suhai. Sunji reflexionó sobre lo que decía. Ni una sola vez lo había llamado desde que salieron de secundaria. Mantuvo la cortesía y dijo que era un gusto verla de nuevo, aunque sabía que no habría venido hasta allí solo por eso. Ella preguntó si estaba gestionando el calabozo. Él respondió que no era algo que le incumbiera. Junhwa notó que los calabozos normalmente no eran parte de sus responsabilidades, y le preguntó si había sido degradado. Pero luego se corrigió y dijo que en realidad tenía curiosidad por otra cosa. Mencionó un rumor que decía que la maestra de la guilda estaba enferma, y preguntó si era cierto. Sunji respondió que no, y le preguntó dónde había escuchado eso. Ella dijo que había muchos oídos por ahí, y que en la guilda de sanadores, los rumores volaban. Sunji entendió que insinuaba que habían contratado espías gracias al dinero que tenían. Entró en su juego, gracias por la información. Eso me dará más trabajo al regresar. Junhwa tenía aún una última pregunta. Quiso saber si conocía a un chico llamado Min Jon. Sunji se mostró sorprendido. Ella añadió que al parecer ese chico había visitado la guilda Junhwa recientemente, y que se le había visto varias veces con la maestra de la guilda. Una vez más, Junhwa le preguntó si sabía algo al respecto. Sunji simplemente respondió, no creo que alguien externo deba meterse en eso. La joven parece un poco frustrada y comenta que ya sabía que él no le respondería. Sabía que el señor Park Sunji era alguien inflexible, alguien que no cede ni siquiera un poco. Si fue hasta ese lugar, dice, fue solo para aparentar que hacía algo por su gremio, solo para justificar el salario que cobra. Dicho esto, se despide con frialdad y se marcha en su coche sin mirar atrás. Sunji permanece en silencio, pensativo. Concluye que tendrá que presentar un informe detallado a la maestra de su gremio. Mientras tanto, dentro del calabozo, el protagonista esconde a su enemigo bajo un montón de cadáveres de monstruos. Pero su sistema lo alerta de inmediato. El jefe sombra de la noche ha aparecido. John no pierde ni un segundo. Ataca sin dudar. Hacía tiempo, ¿eh? Lanza con ironía. El monstruo reacciona con molestia, pero John mantiene la calma. Esta vez será diferente. Responde. La sombra lanza un ataque frontal sin previo aviso, pero John lo esquiva sin esfuerzo. Desde la distancia, se posiciona, apunta y dispara una ráfaga de proyectiles mágicos. La criatura es herida, se enfurece aún más y carga con violencia. John la observa con cuidado, atento a cada gesto, recordando cada lección de combate que le enseñaron. Da un paso lateral hacia la izquierda, listo para contraatacar. La criatura embiste otra vez, pero John la evade con un simple giro de pie. No deja de moverse, mientras el monstruo ataca con furia incesante. Con elegancia, John da 2 pasos hacia la derecha, inclina la cabeza a la izquierda y se lanza en una gran esquiva hacia el lado opuesto. Con tono sarcástico, pregunta, ¿te enfadas porque las cosas no van como esperabas? Entonces, activa su habilidad de corriente eléctrica y lanza una descarga que impacta de lleno en el enemigo. La criatura grita. John no le da tregua. Lanza otra ráfaga de ataques consecutivos, con precisión quirúrgica. Pero algo no va bien. Se da cuenta de que aún no es suficiente. Así que recurre a otra de sus habilidades y lanza un golpe aéreo sobre la sombra aún encadenada. Esta vez, el impacto es más efectivo. La criatura lo siente, se retuerce y gime con rabia. John la mira con una expresión fría, casi mecánica, pero la sombra logra romper sus ataduras usando toda su fuerza bruta. El sistema de John le lanza una nueva alerta. El jefe ha entrado en estado berserker. Su fuerza y destreza aumentan de forma drástica. John se sorprende por un instante, y justo en ese
momento, un efecto extraño lo invade. Su sistema empieza a fallar, como si estuviera desorientado. Una nueva advertencia aparece en su interfaz. Si no elimina el estigma en menos de 10 minutos, morirá. La única condición es clara, debe matar a la sombra. El miedo lo atraviesa como un rayo. Nunca antes había oído hablar de una muerte instantánea de ese tipo. Su mente se acelera. Activa de inmediato la habilidad Derivación Universal. El sistema muestra un nuevo mensaje, pero esta vez no puede leerlo. Supone que se trata de otra interferencia de R, y se pregunta por qué alguien crearía algo tan cruel. La sensación de la muerte acercándose se vuelve cada vez más real. Sabe que su única salida es vencer a la criatura lo más rápido posible. Pero la sombra es demasiado poderosa y ni siquiera lo deja acercarse. De pronto, John nota que el jefe está retrocediendo, intentando huir. No deja que se escape. Le lanza una ráfaga de flechas mágicas a distancia. El tiempo corre. La criatura, más furiosa que nunca, comienza a provocar a John, como si intentara alargar el combate para que muera por el estigma. John lo percibe. Decide que no puede caer en esa trampa. Piensa en utilizar una habilidad de área, imposible de esquivar, que podría revertir la situación. Pero la sombra actúa primero. Lanza su propia habilidad. El sistema alerta. La resistencia de John ha fallado. Un debuff temporal ha sido activado. Miedo. La criatura no pierde el tiempo. Ataca en el mismo instante. John, paralizado por el efecto, es golpeado con fuerza. Pero ese mismo golpe, paradójicamente, rompe el debuff. Recupera el control de su cuerpo y se aleja rápidamente, buscando una nueva estrategia. El sistema le recuerda la cuenta atrás. El tiempo es extremadamente limitado. John considera usar habilidades de control de grupo de forma continua para reducir la movilidad de la sombra. Pero duda. Si lanza el juicio de la luz otra vez y falla, habrá agotado su maná en vano. Necesita otra solución. Entonces recuerda que logró herir el ojo del monstruo más temprano. Es posible que su campo visual esté reducido. Si logra dejarla completamente ciega, aumentarán sus posibilidades de victoria. Decide usar su habilidad Impulso de Viento. Aumenta su destreza temporalmente y se mueve con velocidad inhumana. La criatura parece intuir lo que se viene. John se prepara para reiniciar el ataque. ¿Creíste que iba a correr hacia ti como un idiota?, dice con tono desafiante. Activa su habilidad Bomba Flash. Una explosión de luz ciega momentáneamente al enemigo, dándole la oportunidad de acercarse sin ser detectado. Pero la sombra no se rinde. Utiliza otra de sus habilidades especiales y convoca monstruos adicionales. John observa cómo el tiempo se le escapa entre los dedos. Su sistema le indica que la energía vital del jefe sigue siendo alta, pero él ya no se detiene. Observa a su oponente con una mezcla de determinación y lástima. Es demasiado tarde para ti, sentencia. Entonces activa la habilidad Sacrificio. En ese instante, se lanza contra los no muertos invocados. Sacrificio cambia a modo ofensivo, permitiéndole abrirse paso con ferocidad. La combina con su habilidad Juicio de la Luz, creando una tormenta de ataques sagrados. El sistema le muestra el contador de su muerte. Cada segundo se vuelve más cruel. Está muy cerca, demasiado cerca.